Hola a todos y todas, bienvenidos al primer capítulo del podcast No es solo un dolor de cabeza. Esta es la segunda temporada que hacemos aquí en el Club de la Migraña y esta vez estamos haciéndolo desde un espacio muy especial. Estamos en el showroom más grande de Sudamérica, el Design District de Imagina. Este espacio nos va a permitir tener una conversación tranquila, cómoda y por supuesto muy preparada para todos ustedes. Esta conversación de hoy es una conversación que tuvimos media pendiente a media hacer, porque la verdad es que quienes nos siguen hace tiempo se podrán haber dado cuenta que el podcast anterior era muy artesanal y en algunos problemas técnicos que tratamos de grabar 3 veces con este invitado, no pudimos sacar lo mejor del material, así que hoy quisimos partir nada más y nada menos que con el doctor Cristian Sedano. Él es neurólogo, atiende en la clínica Red Salud y también a través de Encuadrado por Telemedicina para quienes quieran atenderse con él. Doctor, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, por ser nuestro primer invitado. Nuestra comunidad le tiene especial cariño, así que muy contenta de que pueda estar aquí, más encima un día sábado. Así es, gracias Antonia, un agrado estar acá y un espacio que surgió gracias a ti, así que encantado de poder hablar un poquito de este tremendo tema, migraña. Exacto. Bueno, el doctor es especialista en cefalea, así que lo vamos a llevar directo a las preguntas que son de mitos y verdades, o en verdad en este punto ya desmitificando un poco ciertas cosas que aparecen de repente en redes sociales, en dudas entre los mismos pacientes. Ya la comunidad ha crecido mucho este último tiempo, ya somos más de 350.000 personas en el Club de la Migraña hoy en día de Chile y del mundo, así que este mensaje va para todos los migrañosos que nos puedan estar escuchando o viendo. La primera pregunta es, y que es una pregunta que nosotras también, las chicas de la fundación, la tuvimos un día en conjunto, y es, una vez que uno recibe el diagnóstico de migraña crónica, ¿es paciente crónico para siempre? ¿Hay una pausa? ¿Cómo se define ese diagnóstico? Sí, el concepto como tal de migraña, bueno, a modo general, ustedes saben que es una enfermedad mundial que afecta al 20% de la población mundial en general, algunos estudios la rebajan a 12%, pero un cálculo más o menos 1 de cada 5 personas tiene esto. Ya, y de ese grupo de pacientes que tienen esta patología, la migraña, existe el grupo que en general nos genera mayor desafío nosotros como neurólogos y a los pacientes, es la migraña crónica. Que esta migraña que afecta al paciente 15 días o más al mes, ya por un periodo por lo menos de 3 meses. Y 8 de los 15 días por lo menos que sean migrañas, o sea, una crisis eventualmente. Que la característica como severa, en el fondo, Claro, intensa. eso es la más invalidante. Y el concepto de crónico, episódico, es más que nada más que nada para los estudios clínicos. Ya para el paciente lo complejo es la cantidad de días al mes con dolor de cabeza y la discapacidad que genera. ¿Ya? Entonces el concepto es, una vez que la pregunta que tú me haces, ¿cierto? Si el médico me dice que tengo migraña crónica, es decir, tengo 15 o más al mes, ¿lo voy a tener para siempre? La respuesta es no. La idea es que nosotros con los tratamientos y ustedes con las modificaciones de hábitos de vida saludable y la adherencia al tratamiento, se rebaje la cantidad de días al mes, cosa que tengamos mejor calidad de vida. Hay pacientes que responden exitosamente a los tratamientos, incluso llegan a tener 1 a 2 episodios al mes con los tratamientos, pero hay otros que todavía se mantienen en esa esfera de 15 días o más al mes, y esa es un poco la dificultad de los tratamientos. Pero el fin es ese, rebajarlo. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es no. O sea, eso es modificable y es el fin terapéutico. Claro, pero de base, de por sí, uno queda más predispuesto en el fondo a poder generar nuevamente un episodio crónico, por así Claro, decirlo. la idea es, ojalá siempre que sea episódico, que venga muy de vez en cuando y sea manejable con un buen tratamiento agudo. Perfecto. Claro. La segunda pregunta es si es cierto, y esta como que creo que de las más comunes que tenemos como en todas las plataformas del club, y yo creo que también debe ser mucho de consulta, si es que como migrañosos tenemos más riesgo de sufrir un ACV. Mira, más encima el término ACV, como tú me dices, ¿cierto? Sí. ACV o accidente cerebrovascular o antiguamente llamado hemorragia cerebral, infarto cerebral, evento cerebrovascular, son términos médicos para decir que hay algo que se tapó en el cerebro, una arteria, y llega menos oxígeno a esa parte del cerebro y se muere. Eso es un infarto cerebral o como tú le dices, accidente cerebrovascular. La relación de eso con migraña es conocida, pero en un grupo de pacientes particulares. ¿Ya? En particular,
las mujeres en general entre 35 y 45 años de edad que usan anticonceptivos orales en general en base a estrógenos, Ujú. que fuman, y si le agregamos que tienen hábitos de vida no saludables y factores genéticos que las predisponen, como tener antecedentes familiares, ese grupo de pacientes tiene incluso hasta 7 veces más probabilidad de tener un accidente vascular Uy. o ACV. Pero en general, como concepto, las pacientes con migraña no, a no ser de que tengan esos factores agregados, Ujú. como tal. Entonces podríamos decir que igual es un poco más que un mito, es como un susto Así es, si le agregamos medio... el sabor de los factores de riesgo que te comenté. Sí, generalmente, bueno, también un poco los síntomas que uno siente durante la migraña, estado de adormecimiento, la dificultad del habla, de repente incluso alguna parte del cuerpo que se siente más adormecida. Tiende a pensar las personas que están sufriendo de una ACV, ¿cómo podrían hacer esa diferencia Mm, o decir ya, es momento de ir ahora a claro. urgencia o estoy teniendo un episodio severo en el fondo? Claro, eso es muy importante lo que tú dices porque en general los déficits o los síntomas de accidente vascular son muy parecidos a los de los migrañas, en particular la migraña con aura, ¿ya? Que el aura es un trastorno eléctrico del cerebro que es transitorio Ujú, y que dura entre 5 a 60 minutos en general. Así que ujú. por lo tanto los déficits asociados a migraña en general son cortos. Y en general, la mayoría de las veces, estamos hablando de un 80% de las veces por lo menos, después viene asociado a que después viene el dolor de cabeza. ¿Ya? A diferencia del accidente vascular, Ujú. que el déficit es más prolongado y que no se asocia en general a dolor de cabeza. Me Perfecto. refiero a lo que tú decías, los Sí, adormecimientos, eso es trastornos como del que uno habla, tiende como a la visión. asustarse, Claro, como, sobre todo en los primeros episodios de la vida, probablemente uno casi siempre tuvo el susto como de quizás estoy teniendo otra claro. cosa, responde mucho a eso Así entonces. es. Sí. Y esta también es algo que ya ha salido mucho a modo también de tratar de empezar a complementar un poco los tratamientos con algo más natural y también no depender tanto de la farmacología, por así decirlo, y ha aparecido el magnesio. Yo creo que es de las preguntas más hechas durante los últimos 8 meses en el club. Ha tenido también un despegue muy grande por marcas que están desarrollándolo mucho, por temas de atención, por temas de sueño. ¿Es efectivamente un buen tratamiento para los migrañosos? ¿Qué nivel de efectividad tienen? Y en el fondo, ¿qué cosas debiésemos considerar si queremos empezar a consumir magnesio para la migraña? Mira, en particular, todo eso va parte en la base a la rutina, el orden que tiene que haber en la vida de un paciente o una paciente migrañosa, y ahí va involucrada más que nada la parte nutricional. Ujú. ¿Ya? En particular se ha visto en estudios que pacientes que se les aporta magnesio, exógeno, es decir, tú tomas un magnesio, hay varios tipos de magnesio, se ha visto que reduce la frecuencia e intensidad de las crisis. Ujú. En particular en las guías norteamericanas de cefalea, incluso se recomienda como un tratamiento preventivo con un nivel B de evidencia, que eso es lo que dicen las guías. Ya. Ya un tema técnico, pero en sí es recomendable. Ahora, es un oligoelemento, así como muchos otros, como el sodio, el potasio, el cloro, que están en estos electrolitos que Sí, nosotros, ¿cierto? podemos consumir. Agregamos a la sal y a los líquidos. Pero el magnesio en particular también está en algunos alimentos, ya como las nueces, las Ujú. almendras, el plátano, incluso algunos pescados. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, eso avala que si nosotros tenemos una correcta alimentación, somos ordenados, podemos obtener el magnesio de ahí. Y por otra parte, si tenemos un poco de carencia en eso y a veces la rutina nos consume y no tenemos Ujú. acceso mucho a eso, nos podemos suplementar. En particular, el magnesio, que los que más se recomienda en los pacientes migrañosos, el tipo glicinato o citrato, por Perfecto. su absorción, por su calidad, ¿ya? Y tiene beneficios también en otros ámbitos, como es el cerebro y la contractilidad muscular, sueño. Y en general se recomienda diariamente 400 miligramos de ahí para De arriba. ahí para arriba. Claro, Esa es la pregunta importante. sí, ¿Cuánto en el fondo es lo indicado, lo más correcto? así es. 400 miligramos hacia arriba y ojalá la modalidad de citrato. Citrato o glicinato, existen óxido, Sí, quilato, treonato, pero en particular en migraña son recomendables esas dos presentaciones. perfecto. Sí. Y para dejar muy en claro también la función que viene a cumplir el magnesio, en qué barrera en el fondo de efectividad está dentro de los tratamientos. Porque si podemos ahondar también en eso, como los Claro. tratamientos tienen barreras en el fondo de Claro, efectividad. de partida se puede usar como complementario a un tratamiento convencional, Ujú. preventivo que le haya indicado el médico, pero también se puede usar en forma única, Ya, ¿ya? Y en particular hay buenos resultados asociados obviamente a las rutinas, a la sí. hidratación abundante, pero anda muy bien en magnesio, anda bastante bien y no solo en la prevención de migrañas, pero en Ujú. particular para lo que estamos abocados, sí, anda muy bien.
Sí, recordarles también que siempre lo más importante, además de la consulta médica, son los hábitos saludables. Es algo que cuesta, Sí. personalmente me cuesta mucho, pero es algo que para los migrañosos es como la base para poder empezar a tratar la migraña de una mejor manera. Esta pregunta la tocamos en el capítulo anterior, pero siempre aparece y también creo que es bueno también mencionarla y explicarla con mucho cuidado, y es el tema de los vómitos. ¿Por qué cuando uno está con migraña y siente náuseas y llega al punto del vómito luego siente un alivio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿O es simplemente como un placebo nuestro que nos generamos? Sí, pero en realidad el vómito como tal es una sensación súper molesta, Sí. ¿cierto? El paciente se siente muy mal, pero particularmente los pacientes con migraña cuando vomitan se sienten bien, ¿ya? En forma espontánea. O sea, el vómito viene asociado a los pacientes con migraña, de partida está dentro de los criterios diagnósticos de migraña, Sí. náusea y vómito. Así que por lo tanto, pareciera que hay un mecanismo de compensación en la migraña porque el centro del vómito está en una estructura del cerebro que es en el tronco cerebral y que se activa en la migraña. Hay algunos estudios que han demostrado que en el vómito se genera una contractilidad en el intestino. En el intestino se libera un neurotransmisor que es la serotonina, que es uno de los neurotransmisores involucrados en la generación de migraña, y que los pacientes con migraña están más bajos, en el evento de migraña incluso. Y aumentaría estos niveles de serotonina en la sangre y el paciente se sentiría mejor. ¿Ya? Obviamente esos son estudios específicos, puntuales, no podemos generalizar, pero en sí el vómito genera un alivio al parecer fisiológico del dolor. No obstante, no es una terapia. Así que por lo tanto no hay que decir que al paciente hay que inducirlo a que vomite para que se mejore. Así que por lo tanto no es un mito, o sea, sí se alivia, pero es en forma espontánea y no es parte del tratamiento. Claro. Por lo tanto no se aconseja en absoluto generar vómito en forma que el paciente se genere vómito para aliviar su dolor, ¿no? Sí, es más, existen dentro de los mismos tratamientos preventivos remedios para evitar las náuseas y llegar al vómito, entonces en el fondo no es necesario pasar. Así es, como los bien llamados los antieméticos. Claro. Y hay varios de ellos, pero sí, si te fijas, eso actúa sobre esta sustancia que es la serotonina. Perfecto. Entonces todo al final actúa sobre la serotonina, que vendría siendo como uno de los elementos involucrados, claro. Perfecto. Doc, algo que también es súper consultado y que en realidad nosotras como club nos ha costado también como tomarlo, y es el tema del embarazo y la migraña. Por aquí en la fundación ninguna de nosotras ha sido mamá, entonces no tenemos la experiencia propia como para poder decirle a alguien que nos consulte qué hacer. Así que te dejo esa pregunta, que yo sé que también es un tema bien, yo creo que desafiante desde la perspectiva médica, de poder llevar la salud de la madre y del niño, por supuesto. Sí, es bien desafiante un poco el tratamiento cuando llega una paciente embarazada, y de partida generalmente o es en forma espontánea o incluso referido por un ginecólogo. Ya, o sea, no sé qué hacer con la paciente. La paciente está con dolor de cabeza y está embarazada. O sea, en particular hay el doble riesgo, porque la paciente era ex migrañosa o migrañosa, se embarazó y ahora son dos personas. Claro. Te fijas, el problema es que hay una que está en desarrollo, ¿ya? Y el problema es que los medicamentos que utilizamos o que se pueden indicar pueden tener lo que se llama teratogenia, que en sí nosotros lo indicamos y puede eventualmente, en teoría, generar malformaciones fetales. Entonces nos limita un poco las herramientas terapéuticas, ¿ya? Pero sin embargo, siempre ha existido la migraña en el hombre y siempre ha habido embarazos y nacimientos. ¿Sí? Por lo tanto, no es no recomendable no embarazarse. O sea, hay que embarazarse igual. O sea, están los planes, por supuesto. Así es, y es más, hay pacientes que mejoran sus migrañas durante el embarazo. O sea, el embarazo se divide en 3 partes, ¿cierto? Primer trimestre, son los primeros 3 meses, y en ese periodo de acostumbramiento hormonal y crecimiento, donde a veces puede haber más dolor de cabeza, pero en general tienden a desaparecer. Y pero durante, hay un grupo que no, claro, durante ese primer trimestre, que es como el más jodido, por así decirlo, ¿qué es con qué se deja a una paciente que esté embarazada, con qué medicamentos o qué otras cosas, otras opciones tiene, además, como para poder echarle mano? Claro, en general, bueno, uno parte de la base que va a haber una correcta hidratación, tutoría, ordenarse un poco, evitar el estrés y ya. Esos son los factores ambientales. Pero lo que es fármaco, hay que sacar los tristanes, ya no se recomiendan en general, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. Los antiinflamatorios no tampoco, pero sí se puede usar analgésicos como el paracetamol asociado a antieméticos.
Por ejemplo, ondansetron, metoclopramida, que son medicamentos que ayudan y que también actúan sobre la serotonina, y más el analgésico del paracetamol. Sí se pueden usar en el embarazo en caso de crisis de dolor asociado a la hidratación, ¿ya? No se recomienda otro tipo de medicamentos, por lo que te comentaba recientemente. Sí. ¿Ya? También existe una cosa que las pacientes y los pacientes les da un poco de miedo, que son los bloqueos de nervios. Sí. Se pueden hacer bloqueos anestésicos en cuero cabelludo, aislados, puntuales, no se ocupan corticoides, también se pueden usar. ¿Ya? Son Perfecto. seguros y bien efectivos. Esos bloqueos que son como, en el fondo, que se pueden hacer de manera como sobre el cuero cabelludo, que son con muy específicos, ¿con qué elementos se realizan? Es obviamente es una aguja fina, delgada, muy delgada, y se usa superficialmente en puntos conocidos, que se llaman los puntos trigger o puntos gatillo, Gatillo. ¿ya? Y se coloca anestésico local, lidocaína y sus variantes, Perfecto. generando un alivio rápido y efectivo del dolor. Siempre existe el grupo de pacientes que no responde, pero la mayoría andan muy bien y son seguros en el embarazo. ¿Por cuánto tiempo este tipo de efecto puede durar, por ejemplo, en el caso de las punciones? En general el efecto es rápido, pero corto. Es como para aliviar el dolor agudo. Ya para evitar llegar a una urgencia, que la urgencia al tiempo de espera. Imagínate una paciente embarazada más encima. ¿Ya? Pero asociado a los medicamentos que te comenté. Otra cosa que hablamos un poquito antes de empezar el programa era el tema de los antiinflamatorios. Sí. En el consejo de, por ejemplo, si hay una paciente que quiere embarazarse, se le recomienda dejar los antiinflamatorios, ¿ya? Y usar analgésicos o sustriptanes, ¿ya? Para aliviar el dolor. Es como un consejo preconcepcional, se llama eso. Que si se quiere embarazar y es migrañosa, deje los antiinflamatorios y ocupe las otras opciones. Perfecto. Sí, porque la idea siempre es evitar, por supuesto, llegar al punto de tener que ir a urgencias o sentirse peor. Y gracias, porque nunca había aparecido el tema, por ejemplo, de los bloqueos, de las punciones. Es algo que tiene muy poco... como se habla poco. Se habla poco, pero se ocupa. Se habla poco, pero se ocupa. Así que es una muy buena alternativa también para las que están embarazadas, sufren migraña, que es una población importante y que generalmente tiene mucho miedo también, y el mismo miedo lleva como a generar una crisis constante o un episodio del cual cuesta mucho salir, ¿no es cierto? Otra pregunta es sobre la aura, lo conversamos un poquito al comienzo, pero ¿es posible que yo tenga aura y después no presente dolor? Sí, mira, es un temor de las pacientes. El aura en sí es un fenómeno que no se da en todas las pacientes con migraña, y todos también, porque hay hombres con migraña. Es un fenómeno eléctrico al cerebro transitorio, que dependiendo del área del cerebro donde se genere el síntoma que vas a tener. Por ejemplo, pérdida de visión transitoria, visión borrosa o como un brillo, ¿ya? Adormecimiento de la cara, el brazo, la pierna, incluso trastornos para hablar. Y eso debe durar entre 5 y 60 minutos, ya lo que hablamos al principio. Y después cede y viene el dolor. Eso es en general lo más frecuente. Pero existe un grupo de pacientes de los cuales no viene eso, ¿ya? Y eso se ve mucho más frecuentemente en los pacientes de más edad. Estamos hablando, por ejemplo, de un paciente que tenía migraña con aura y después de los 50 años de edad, ya cuando llegó la menopausia, bajaron los dolores de cabeza, que es lo más frecuente de los pacientes con migraña, y ahora quedan las auras. Perfecto. O sea, vienen estos síntomas transitorios y después no viene el dolor. ¿Ya? Ahí que el diagnóstico diferencial es el infarto cerebral. ¿Ya? Hay que descartarlo, pero también hay que considerar la preexistencia, si el paciente tenía auras antes. ¿Ya? Siempre hay que hacer la diferenciación clínica, ¿ya? Idealmente consultando con alguien que le evalúe. Claro. Harto de estos comentarios sobre el aura y no presentar dolor vienen también de hombres. Es muy... la población, la mayoría de los que presentan este tipo de quejas es que son hombres. Así es, sí, es un grupo más frecuente de ver, ¿ya? Entiéndese que también los hombres en sí, la población migrañosa es 1 a 4, claro. O sea, el 25%. Pero sí, es más frecuente en hombres, más que nada por este tema de las hormonas, en particular los estrógenos, ya que es lo que se tiende a equiparar después en las pacientes después de la menopausia, cuando tienden a bajar los estrógenos. Y ahí en cierto grado hay un poquito más de parecido hormonal con el sexo masculino, ¿ya? Pero sí, son más frecuentes en general. Pero claro, genera susto, da miedo. Además, encima se asume poco por el tema del machismo, de que el hombre también sufre dolor de cabeza. Sí. Es un tema que hemos estado también tratando harto dentro del club, porque existe igual un porcentaje de hombres que presenta migraña muy severa,
y que tienen muy poca visibilización o que en Así el es. fondo no se atreven a contar su realidad, así que también este es buen espacio para que puedan abrirse, contarlo, y como siempre, algo que recomendamos es, doctor, que vayas, Sí. contar que tú eres migrañoso crónico, para evitar cualquier tipo de mal diagnóstico o interferencia entre algún tratamiento, etcétera. Doc, voy a colgar una última pregunta y es sobre lo que estábamos hablando recién de las hormonas. Eh, una mujer que está con migrañas constantes pre, durante o post periodo, ¿qué es lo más aconsejable para hacer? ¿Verlo directamente con el ginecólogo, consultarlo con el neurólogo a la par? ¿Cuál es el orden como de los factores aquí para poder, en el fondo, poder atajar mejor este tipo de migrañas que son como más hormonales, por así decirlo? Sí, mira, es un tema complejo, un poco inexplorado. De partida existe poca conexión entre ginecólogos y neurólogos, Sí. debería haberlo. En centros más grandes, en el extranjero, existen estos centros de cefalea Ujú. que nosotros en algún momento intentamos, después se nos desarmó un Sí. poco, pero por en sí hay hartos grupos acá nacional que están tratando de rearmar estos centros de cefalea con apoyo multidisciplinario. Eso va en que haya un correcto manejo del neurólogo, que el manejo de los anticonceptivos en particular sea hecho por un ginecólogo o Ujú. ginecóloga, y que sepa de que existe la enfermedad migraña. Ojo, Claro. hay un desconocimiento muy importante de los médicos Ujú. de la patología, así que por lo tanto, si es que no lo conocen, no lo van a considerar. O sea, van a dejar anticonceptivos, van a descompensar la migraña que estamos tratando nosotros. O sea, tiene que haber como Una un conexión. equipo. De a poco se están interiorizando y estos espacios de conversación son bienvenidos. Ujú. Los anticonceptivos, así como concepto de la migraña, se pueden usar, pero en particular hay un grupo de pacientes que se ven descompensados producto de las fluctuaciones hormonales, Ujú. y en particular a dosis altas de estrógenos, por ejemplo. ¿Ya? Se sugieren usar a dosis más bajas. ¿Ya? Todo el tecnicismo obviamente lo maneja el ginecólogo, Sí. pero en general también el periodo de descanso, que es de placebo, que se llama en los anticonceptivos, tiene que ser corto, no de 7 días, ojalá Sí. 4 días, ojalá inexistente también en algunos de los pacientes, y cambiar el estrógeno por otra molécula como los progestágenos, que sean, que son Sí. las en base a progesterona. Eh, Hay grupos de pacientes que me ha tocado que entran en rebeldía con esto y no quieren usar anticonceptivos Y es y peor. ocupan otros métodos. Y claro, en el ciclo del dolor de la menstruación van a tener más crisis, Ujú. pero también empiezan a usar los dispositivos de distintos tipos, Ujú. desde los antiguos, el DIU, Ujú. hasta unos que son medicados, inyectables. Pero el problema de todo esto es que la respuesta a las terapias es individual. Claro. O sea, no todos los pacientes No responden es igual, igual, me no. decía, ¿te fijas? Entonces, por eso tiene que haber un seguimiento de su tratante del área ginecológica y neurológica a la par, ojalá como equipo, que cuesta mucho acá, en Cuesta realidad, mucho. en Santiago, imagínate en regiones, Sí. o sea, es así. Ese es como como yo creo que es como de los principales dolores que tenemos como Mm, comunidad de pacientes actualmente, y también yo creo que como médicos debe pasar mucho el tema de poder como llevar un poquito más lo que tenemos acá en Santiago, que es pequeño todavía, a regiones. Pasa mucho también dentro de los testimonios del club, es precisamente esto que dicen: yo ya no quiero más, es como una etapa que yo creo que pasamos todos los migrañosos. sí. No quiero más fármacos, no quiero más hormonas, no quiero nada, se dejan de tratar y en el fondo vuelven a un episodio aún peor. Entonces, la pregunta que se repite ¿es mejor no tomar hormonas, no dejar todo, o mejor siempre ver la opción de tenerlo bajo control con tratamiento hormonal, por ejemplo? Mira, lo complejo es entrar un poco en la parte más occidental, podríamos decirlo así. Sí, Acuérdense que también es migrañoso sí, en otras partes del mundo y no ocupan fármacos. sí. En suma, la patología está como tal. Ya nosotros tenemos las herramientas terapéuticas para tratar de controlar la situación, pero en particular los anticonceptivos son bienvenidos a a un grupo de pacientes. Andan bien, Mm. ya para controlar la parte ginecológica también. No hay que olvidarse que De también esa el parte. objetivo es ese. Sí. Lo ideal es que, logrando el objetivo ginecológico, no nos descompensen las migrañas. Eso es súper importante. Ahora, hay un grupo paciente, y esto lo hacemos poco nosotros acá, eh, es la migraña menstrual, Ujú. ya que son los pacientes que tienen solo migraña en el periodo menstrual, Sí. y que hay algunos protocolos de manejo en los cuales se les da anticonceptivos en ese periodo Ujú. para regular la caída de los De los estrógenos en estrógenos. esos días, ya que eso se llama mini profilaxis. Ujú. ¿Ya? Nosotros lo usamos poco, pero los ginecólogos pueden hacerlo. Ya. ¿Ya? Pues lo importante es visibilizarlo, y esto, como te digo, es súper importante, y de nuevo agradezco el espacio,
Porque los congresos, por ejemplo, de ginecología no se No se expone trata. esto. No nos invitan y así a nosotros, ahora que estamos generando estos espacios de conversación, el Club de la Migraña, ¿cierto? La Asociación de Cefalea que ahora estamos creando, para invitar a otros entes como para exponerlo a esta enfermedad y que se conozca más. El objetivo siempre, y siempre le digo esto a los pacientes, el objetivo es que mejores tu calidad de vida. Eso es. Perfecto. Bueno, nosotros nos despedimos y agradecerle más que nada al doctor por siempre la buena disposición de estar ayudándonos con las dudas del club, por también todo ese trabajo que están haciendo con la asociación de poder visibilizar lo que significa la migraña, traer también más especialistas en cefalea. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo. Quienes tengan dudas, si puedes dar tu Instagram, te pueden seguir para que también, si tienen que agendar hora o cualquier cosa. Perfecto, bien, ahí tú arreglas el Instagram. Lo pueden Ya, encontrar sí, muy fácilmente. Ahí lo eso. vamos a dejar acá abajito para que lo puedan Eso, encontrar. muy bien. Y si es que son de regiones, recuerden que telemedicina siempre existe la posibilidad. Así que nada, agradecerte Así. y nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias, te agradezco. Nos despedimos de este gran episodio desde los espacios del Showroom y Centro de Negocios de Inmobiliaria Imagina. Para conocer estos increíbles espacios, los invito a visitar www.imagina.cl.